¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a analizar un poco en este reingreso de las actividades económicas en el país luego de la cuarentena, esta extensa cuarentena de más de 100 días que se ha vivido. Vamos a analizar de qué manera está el panorama, tanto en nuestro país como en otros países de América Latina, con relación a los procesos de levantamiento de la cuarentena y los procesos de reactivación económica. Para ello vamos a conversar con Ariela Ruiz Caro, ella es economista, y con Humberto Campodónico, quien también es economista y es integrante del directorio de Otra Mirada. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Bien, empecemos un poco con el panorama de lo que ha venido ocurriendo en la región, lo que ha venido ocurriendo en América Latina. Ariela, te ha escrito algunos artículos que han sido publicados en Otra Mirada, analizando un poco cómo se han desempeñado los países con relación al tema de la cuarentena y al tema del reingreso a las actividades económicas, obviamente yendo de la mano con la situación sanitaria y el tema de la atención en salud. ¿Nos puedes comentar un poco a propósito de este panorama? Mira, como todos sabemos, el 23 de mayo la Organización Mundial de la Salud anunció que América Latina se convertía en el epicentro de la pandemia. Entonces, la situación es grave para todos, pero si creo que los resultados del control de la pandemia dependen mucho de las bases del sector salud, sobre todo de los indicadores de desarrollo social, del acceso a la tecnología, de la inclusión a la bancarización de la población, de los grados de informalidad, del acceso al desarrollo de agua potable, y eso lo podemos ver con las distintas estrategias que han aplicado los distintos países. Por ejemplo, Uruguay es el país más exitoso, obviamente. También Costa Rica y Cuba, que son países que distintas estrategias, Cuba con una estrategia muy rígida, una cuarentena muy rígida, Costa Rica con una estrategia voluntaria. Son países Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, Uruguay 3 millones y medio. Uruguay tuvo una combinación de medidas obligatorias como cerrar la administración pública, las fronteras, el sector de la construcción por ser considerarse que era un sector donde podían impulsarse muchos contagios. Y bueno, el tema es que dejó que a los ciudadanos, al resto de los ciudadanos, que optaran libremente por abrir o no sus negocios, incluidos los restaurantes. Pero en realidad nadie los abrió. Uruguay pudo permitirse ese esquema porque tiene un sistema de salud integrado, único, y de primer nivel además. Entonces ha tenido un promedio de 8 muertos por millón de habitantes, ya está totalmente abierto, y además es el primer país latinoamericano que está autorizado a entrar a la Unión Europea, porque están libres, ellos aplanaron la curva. O sea, la salud, el nivel de educación, las tecnologías que desarrollaron con empresas estatales además, fueron un factor determinante para tener estos resultados. Por otro lado están las estrategias negacionistas, ¿no? Sobre todo Bolsonaro, pero también los presidentes de México y de Nicaragua. En el caso de Jair Bolsonaro, digamos que es el caso extremo de haber tenido una estrategia contrapuesta a los gobernadores. El Tribunal Supremo de Justicia tuvo que definir que los gobernadores definieran sus políticas de salud internamente, y hasta hoy es así. Después de la renuncia de 2 ministros de salud en un mes, las políticas de reapertura en este escenario de contagio se definen localmente. Luego, bueno, esto es para sintetizar, ¿no? Luego están los otros países que siguieron el esquema de Perú, como Colombia y Argentina. Estos 3 países iniciaron una cuarentena estricta, muy similar en todo el territorio nacional, con toques de queda, con cierre de la administración pública.
un confinamiento obligatorio, solo para bienes esenciales. Y luego al mes de esto fueron reabriéndolos. En Argentina se permitió que los comercios de cercanía, ferreterías, etcétera, pudieran abrirse. Y esta fue la razón por la que se incrementaron los contagios. En el caso de Colombia fue lo mismo. Abrieron al mes abrieron el sector de construcción, el sector de fabricación, de manufacturas, textiles. Entonces, este virus es muy contagioso, entonces se incrementaron muy rápido los contagios. Quizás bueno, Chile fue un fracaso su política frente a la pandemia porque se equivocaron de estrategia. Ellos, no, un país puede dar marcha atrás o no, pero ellos cambiaron la estrategia. Empezaron con una estrategia de cuarentenas dinámicas, focalizadas por comunas, pero no funcionó porque hubo mucha circulación entre las comunidades que tenían cuarentena y las que no se fiscalizaron los permisos para circular. Y esta pandemia la única solución que hay es que la gente no circule. Por el momento es lo que hay. Entonces, cuando vieron, al principio les funcionó, tuvieron buenos resultados, declararon a fines de abril un plan para reabrir la economía, pero los contagios empezaron a dispararse y tuvieron que optar por una cuarentena obligatoria, muy rígida, pero concentrada en Santiago y en algunas pequeñas comunas de otras regiones, pero básicamente en Santiago. Y están con los indicadores, con los contagios a unas velocidades muy preocupantes, pero lo van a lograr porque está siendo a mí me parece que un país que decide volver a la fase 1, digamos, como lo ha hecho Argentina, concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en su área metropolitana. Eso está absolutamente reprimido, digamos, la circulación, el transporte público, solo pueden circular los trabajadores de la salud y de la industria alimenticia. Entonces, una rigidez absoluta. Bien, Humberto, a propósito de este tema, de lo que ha venido comentando Ariela, ¿cómo podría hacerse esa comparativa de lo que está pasando en otros países, con lo que viene ocurriendo en el Perú? Muy interesante lo que ha dicho Ariela, pues nos da un panorama en el cual con diferentes estrategias, salvo los casos de Uruguay, Costa Rica y Nicaragua, creo que también mencionó, y Cuba, creo que fue Cuba, que mencionó Ariela, donde, digamos, hay un nivel educacional alto, buenos sistemas de salud y un civismo importante. En todos los demás países han habido diferentes sistemas de confinamiento y de cuarentena, y todos de alguna manera tienen como un lado de la vuelta, ¿no? O sea, primero funcionaron algo en Argentina, en Colombia, en Chile, aunque son distintos, pero después o relajaron o aumentaron los contagios y están ahora en momentos en los cuales están volviendo a confinamientos muy, muy fuertes, ¿no? Hablo sobre Perú ahorita, pero si nosotros vemos lo que ha pasado en Europa, donde ha habido confinamientos fortísimos y con buenos sistemas de salud, que a pesar de todo en un momento casi colapsan. Si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, y si, digamos, analizamos lo que dice los informes de la OCDE y del FMI y del Banco Mundial, los últimos, todos ellos hablan de que, por ejemplo, en los países grandes se ha logrado aplacar la curva, está bajando, pero están abriendo y hay posibilidad de rebrote. Entonces, todos los escenarios son, cae el PBI, por ejemplo, 10%, que es la media en Europa, pero si hubiera rebrote cae 14%, ¿no? Y así. Entonces, yo creo que este virus ha tomado a muchos de los países, llamémosle occidentales, o por lo menos en América y en Europa,
sin aviso ninguno y sin experiencia previa. Yo no quiero entrar acá al detalle, pero si se analizan 3 países africanos como Liberia, Guinea y hay uno más que en este momento me acuerdo que fueron fuertemente golpeados por el Guinea Ecuatorial, Liberia y Senegal, que fueron fuertemente golpeados por el ébola, pero en el 2014 tenían todo listo, todo al día, y ahí casi no ha habido contagio, ¿no? Entonces, en América Latina y en Europa, en Estados Unidos sí, y ha habido una actitud diferente. Ahora, yo creo que en el caso peruano, uno de los temas fundamentales tiene que ver con, de un lado, la informalidad y de otro lado, el pésimo sistema de salud, ¿no? Y ambos no son responsabilidad inmediata de este gobierno, sí creo que tiene problemas de gestión, pero son responsabilidad de los últimos 25 o 30 años y de las políticas económicas que se han aplicado y que nos han dejado con este sistema, ¿no? La informalidad lo que significa es hacinamiento, que tienes que salir a trabajar para vivir al día, porque vives al día, no tienes refrigeradora, y evidentemente ahí hay un tema. Y luego está el tema del sistema de salud. Hemos invertido en salud la mitad de lo que invertían los otros países latinoamericanos. Y un hecho adicional que quiero fuertemente hacer hincapié es el hecho que el Perú ha tenido un solo bono universal, ni siquiera llamémosle universal, son varios bonos, pero digamos en general son 4 o 5 bonos, pero solo uno, que ni siquiera se ha terminado de dar hasta ahora. Mientras que Chile ya tiene 3 y los va a prolongar hasta octubre. Argentina tiene 3 y está planteando tener un ingreso universal por lo menos hasta fin de año. Y el presidente Duque, que es un presidente de derecha, ya tiene el ingreso solidario, digamos, planeado hasta diciembre, lo acaba de anunciar. Y esto tiene, el bono universal tiene una importancia muy grande. En Colombia lo que están diciendo es, ha permitido recuperar el 92% del poder adquisitivo del último decil, o sea, del 10% más pobre. Y eso, y en general así va bajando un poco a medida que los deciles tienen un poco más de poder adquisitivo. Entonces, lo que esto significa es que se ha podido paliar hasta cierto punto la caída del producto, del PBI, porque la gente ha tenido ingresos que había perdido. En el Perú hemos perdido en Lima nada más 2.3 millones de empleos y ni siquiera les ha llegado un bono entero. Entonces, yo creo que ese tema es muy importante. Y no solo es importante para la defensa de la vida de las personas, sino para la reactivación económica. Porque provee un ingreso, provee gasto. En estos momentos el programa Reactiva está encontrando serios problemas por la falta de demanda. Pero bueno, y el último tema nada más. Perú, sin haber aplanado nunca la curva, nunca la aplanó, ¿no? Estamos en este momento en momentos de ligero descenso y se está abriendo la economía, y yo creo que esta sí es una gran crítica a este gobierno, sin ningún plan definido, es un poco el sálvese quien pueda, cuídate tú, los micros están atiborrados, es una nueva fuente de contagio, la presión ha sido muy fuerte por parte de la derecha económica, y creo que estamos en un momento en el cual, ojalá me equivoque, dentro de 2 o 3 semanas vamos a ver una subida aún más alta de la curva en una situación muy complicada. Esta situación de lo económico, de la necesidad de reinsertarse, de empezar otra vez, Ariela, en las acciones económicas, nos coloca un poco en esta disyuntiva que suele ocurrir a veces entre la bolsa o la vida. ¿Qué cosa es lo que priorizamos? ¿Priorizamos la acción, el reajuste, la subida económica, la recuperación económica? ¿O priorizamos el tema de la atención en salud y la protección de la gente? ¿Por qué no podrían ir de la mano estos dos temas? Yo tengo una pequeña divergencia con Humberto en el sentido de que la presión no son los grupos de poder económica solamente, sino es el hambre, es la pobreza. ¿Cómo hacemos? Es como cuando morir es mejor que vivir. Es una situación muy difícil. Obviamente no estamos preparados con el transporte. Es una irresponsabilidad, en mi criterio, que se abran los restaurantes, inclusive los centros comerciales. Me parece que es una apertura demasiado rápida, pero es como que esa presión del hambre y la pobreza ante unos resultados
que no fueron los que se aspiraban, nos pone en esa disyuntiva de qué hacer. Y yo creo que el gobierno, es verdad que hay una ligera baja del nivel de contagios. Esto se puede ver en los últimos 15 días, cosa que no tienen Argentina, ni Colombia, ni Chile, que están con unas curvas exponenciales. El Perú ha disminuido ligeramente esa curva de contagio, lo que mantiene igual son el nivel de muertes, están aplanadas. Tenemos un sistema de salud colapsado, entonces es como atravesar una ola donde, o sea, esa es la decisión, me parece, política, y no hay marcha atrás. Vamos a atravesar la ola de la pandemia con los trabajos, con los vendedores ambulantes, que es la forma que tiene nuestra sociedad de sobrevivir. Entonces, pienso que esa es una decisión política, que el gobierno sabe los riesgos a los que nos enfrentamos, pero vamos a atravesar la ola y al final el incendio se apagará, costará muchas vidas, pero eso es lo que va a pasar, y esa es la decisión política. Sobre la base de un ligero descenso de los contagios, eso también es cierto. Sí, a ver, ¿qué te digo? Siempre está detrás el contrafáctico, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido la cuarentena? Entonces hubiéramos estado mucho peor. Pero también podríamos decir, igual en todos los países, ¿no? Porque algunos que han aplicado lo que nos exigían a nosotros ahora están en rebrote. Entonces tampoco es que haya una sola receta. En realidad la receta sería que no haya informalidad y que tener un buen sistema de salud. Esa era la receta que había que tener, pero eso no es lo que hemos encontrado en este momento. Pero entonces el otro contrafáctico, ¿cuál es? Si hubiera habido 3 bonos, ¿no? La gente no hubiera tenido tanta necesidad de salir a la calle. Hubiera salido igual, pero no en la misma proporción. Y el PBI no hubiera caído tanto, porque uno de los detonantes, yo estoy de acuerdo con Ariela, no es solamente el poder económico, es la gente que ya no puede, porque ¿cómo va? Si se ha ido 500 kilómetros a pie, cerca de 150.000 peruanos se han ido de Lima, eso te marca estrictamente lo que estaba sucediendo. Pero si hubiera habido 3 bonos, no hubiéramos tenido la misma situación, la caída del PBI hubiera sido menor, y entonces hubiéramos podido encarar esta siguiente fase con otra perspectiva. Ahora, yo lo que creo es que el gobierno está entrando en un momento muy complicado. Yo creo que lo que ha decidido es casi como decir, bueno, soy Bolsonaro, pero no digo eso, ¿no? O sea, ya pues, vamos nomás a lo que haya. No voy a decir que soy Bolsonaro, pero ya pues tengo un sistema de salud, lo mejoraré un poquito, pero tenemos que reabrir la economía, los informales tienen que ganar, y bueno, estamos ahora en 200 muertos diarios, va a mejorar un poquito estos días, pero dentro de 15, 20 días vamos a ir a 300, 350, 400, y el gobierno va a seguir diciendo que es lo mismo. Yo pienso que va a entrar en crisis política, ¿eh? O sea, yo estoy con Ariel en el sentido de que para este gobierno, con lo debilitado que está, con la mala gestión que ha hecho, con las clínicas, con todo el tema ahora del transporte, con el hecho de que no ha dado el bono, yo lo veo muy difícil que este mismo gobierno sea aquel que diga que va a haber cuarentena fuerte otra vez, porque el virus avanza y estamos en 350, 400 fallecidos. No lo veo, la verdad, en ese sentido concuerdo, pero esa sería la peor política y habría que combatirla, ¿no? Porque no podemos dejar que eso, que siga de esa manera, ¿no? O sea, que entonces seríamos, miren a Brasil, eso es lo que ya están como en 1000 muertos. Bueno, yo tengo una sensación, sí, de pesimismo, pero que viene yo creo, de un análisis objetivo de mi parte. Yo he sido de los que he pensado que tenía el Perú que salir de esta ganándole al virus y enfrentando los temas económicos, viendo cómo de aquí al 2021 veíamos cómo, tener un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo nacional, cambiar lo que haya que cambiar del modelo económico y enrumbarnos a algo diferente para el 2021. Cada vez lo veo más complicado. No digo que no haya que seguir, abriendo esa vía y peleándola, pero este gobierno está revelando que quien manda acá es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
el MEF, con todo lo que tiene que ver con los diferentes programas, el subsidio al transporte, lo han dado recién ayer, que ha estado trabajando 3 meses al tercio de su capacidad sin poder subir. No, es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo. No soy de aquellos que desea mal al gobierno, pero creo que la gestión es mala, ¿no? Ahora al final, y bueno, vamos a tener que enfrentar eso, va a tener que haber mucha discusión para ver de qué manera podemos ayudar con un grano de arena a reenrumbar el país. Bien, comentarios finales en esta conversación. En 1 minuto, por favor, Ariela, Humberto. Ya tenemos una base de datos social donde la gente pueda acceder, nuestro nivel de bancarización, o sea, la gente humilde es muy alto. Entonces, es imposible en esas circunstancias, con este sistema de salud, con una falta de programa, de estrategia para ayudar a las comunidades nativas y de la selva, la verdad es que no tenemos chances de salir bien parados, digamos. Vamos a convivir con un nivel de infectación, vamos a ser una sociedad infectada finalmente. Y una pequeña cosa, es interesante, en Argentina, por ejemplo, hay un proyecto de ley para colocar un impuesto no es a las ganancias, es a las empresas, a las personas, aquellos que hayan tenido ingresos al 30 de diciembre de más de 30 millones de dólares, un patrimonio de más de 3 millones de dólares, 12.000 familias, es un impuesto que se llama aporte extraordinario y solidario para enfrentar la pandemia. Y eso se va a aprobar en el Parlamento. Yo creo que podemos explorar ese tipo de iniciativas también. Sí, y Paco, una última cuestión. Yo creo que el tema de la movilización social, los comedores populares, lo que se está haciendo con parte de la iglesia y lo que tendrían que hacer a partir de organizaciones de trabajadores, las comunidades campesinas, cómo se han comportado en diferentes regiones de la sierra, fortificando sus ciudades y evitando los contagios. Yo creo que por ahí tenemos vías de exploración, una salida que en estos momentos, ahora que se acaba la cuarentena, habría que explorar cómo desde abajo también existen soluciones, ¿no? O sea, desde arriba está complicado, tenemos que fortificar y fortalecer ese compromiso de la gente. Bien, sin duda alguna, varias cosas que todavía hay que trabajar y que avanzar, y en todo caso le agradecemos a Ariela Ruiz Caro y a Humberto Campodónico por esta conversación, esta charla, en la cual hemos podido hacer este análisis. En verdad, muchísimas gracias a los dos. Al contrario, a ti. Gracias. Paco, ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Hasta pronto.